10 de diciembre 2021. Cámaras en la fábrica de Mayfield graban al turno nocturno preparando pedidos para la temporada navideña. Son las 9:27 de un viernes noche en el oeste de Kentucky. 110 empleados laboran en una enorme planta de 340.000 pies cuadrados. De repente las luces parpadean. El edificio vibra. Los obreros se aterran mientras un estruendo como de 1000 trenes crece imparable. En segundos, las paredes estallan hacia adentro. El techo colapsa. Vigas de acero se retuercen y caen al suelo. Llueve concreto. La estructura se aplasta por completo, sepultando a decenas de trabajadores. Bajo los escombros, en oscuridad total. Afuera, un tornado Fujita 4 de 1 kilómetro de ancho desgarra el terreno. Cruza Mayfield con vientos de 190 millas por hora. Pero Mayfield es solo una escala en su devastador trayecto. El vórtice nació en Arkansas hace más de 2 horas. Recorrerá 165,7 millas seguidas, cruzando 4 estados. Es uno de los rastros más largos en la historia moderna estadounidense. Pulverizó el récord de la trayectoria invernal más extensa jamás documentada. Este es el relato del tornado de los 4 estados. El monstruo que cambió las reglas sobre dónde y cuándo golpea la catástrofe. Para entender esta violencia en diciembre, el mes más tranquilo del año, debemos analizar la configuración atmosférica sin precedentes, que se formó en el centro del país aquel diciembre de 2021. Los tornados decembrinos existen, pero suelen ser eventos débiles, breves y confinados al sur profundo, donde el aire es cálido. Los de largo aliento en invierno son anomalías extremas. La última tragedia invernal con 10 muertos ocurrió en 1953. Lo ocurrido en 2021 desafió toda lógica sobre el clima severo. Todo comenzó aquel 8 de diciembre. Meteorólogos detectaron un sistema inusualmente potente naciendo en las rocosas. Una profunda vaguada en niveles altos descendía por el oeste, impulsando vientos de la corriente en chorro que superaban las 150 millas por hora. Lo asombroso era la actividad en superficie. Un sistema de baja presión muy intenso avanzaba desde las llanuras del sur hacia los grandes lagos. Delante de este frente, un flujo muy potente succionaba humedad del Golfo hacia el valle del Mississippi. Para el 10 de diciembre, los puntos de rocío en Arkansas y Tennessee alcanzarían los 60 y tantos grados en Kentucky. Humedad extrema para diciembre, cuando lo normal son 30 o 40. El choque entre la dinámica de altura y la humedad baja creó un escenario más propio de mayo que de pleno invierno. La energía potencial convectiva disponible estaba prevista para llegar a los 3.000 julios por kilogramo en el Valle Central, cifra inaudita para diciembre y asombrosa en cualquier época. La cizalladura era igualmente letal, con una helicidad relativa de tormenta. Se prevé que las corrientes rotativas superen los 400 metros cuadrados por segundo. Son cifras propias. Al llegar el 10 de diciembre, el Centro de Predicción de Tormentas lo tuvo claro. Se encontraban frente a un escenario de una peligrosidad extrema, casi sin precedentes. Lanzaron una alerta de riesgo moderado por tiempo severo, algo insólito para esa época. Advirtieron sin rodeos sobre la amenaza de tornados persistentes, golpeando con fuerza tras oscurecer. Los modelos meteorológicos confirmaban que todos los factores letales se habían alineado finalmente. Un brote masivo era inminente, con la certeza de que la oscuridad ocultaría el desastre. Existía la posibilidad real de enfrentarse a tornados de una violencia destructiva absoluta. Sin embargo, hacer que la gente comprendiera la magnitud del peligro fue una odisea. En diciembre, la mente humana no está programada para esperar la furia de un tornado. A pesar de las alarmas, muchos habitantes se negaron a aceptar lo que venía. Les parecía simplemente imposible que un brote tan feroz se desatara en pleno invierno. A última hora de la tarde de aquel 10 de diciembre, el cielo estalló. Un frente cálido sobre Arkansas y Missouri se convirtió en el epicentro de la furia. La inestabilidad era total, pariendo supercélulas de una rapidez y organización aterradoras. Daban las 6 de la tarde y Arkansas ya estaba bajo múltiples alertas de tornado. A las 6:23, cerca de Lake City, una supercélula engendró un monstruo histórico. Ese torbellino en particular estaba a punto de cambiar los libros de historia para siempre. El embudo tocó suelo en una zona rural, naciendo con una fuerza F1. Apenas castigaba algunos árboles y estructuras agrícolas al principio, pero era solo el comienzo. La atmósfera alimentó a la bestia de tal forma que su potencia se disparó. A las 6:45, mientras cruzaba hacia Missouri, ya era imparable. Al pasar por Haití, se transformó en una cuña inmensa de casi 1 kilómetro. Sus rachas de 240 kilómetros por hora alcanzaron una intensidad de F3. El tornado barrió el sureste de Missouri, borrando del mapa granjas y viviendas rurales enteras. Bosques enteros quedaron reducidos a astillas y troncos totalmente despojados de su corteza. Incluso las viviendas más sólidas fueron despedazadas como si estuvieran hechas de simple papel. Avanzaba hacia el noreste a 80 kilómetros por hora,
una velocidad de traslación suicida. Iba tan rápido que apenas dejaba margen de reacción a quienes escuchaban las sirenas. Lo que realmente erizaba la piel era la asombrosa persistencia de aquel torbellino. Casi todos estos fenómenos mueren tras unos minutos, pero este se negaba a desaparecer. La columna de viento no mostraba el más mínimo síntoma de agotamiento o debilidad. Entró en Tennessee por la zona de Ridgely cerca de las 7:15. Manteniendo su furia ciega, siguió sembrando el caos y la destrucción absoluta en Tennessee. Seguía devorando hogares y triturando cada granja que encontraba a su paso fatal. En el radar, la mancha de escombros volando por los aires era cada vez mayor. Esa señal indicaba que toneladas de restos estaban siendo succionadas hacia el cielo oscuro. Sobre las 8:30, el monstruo penetró en Kentucky por las inmediaciones de Case. Fue en suelo de Kentucky, donde la tragedia alcanzó dimensiones verdaderamente apocalípticas. Al entrar al estado, alcanzó su máximo nivel de violencia, un F4 devastador, con vientos de 300 km por hora y más de 1 kilómetro de ancho. La oscuridad lo hacía invisible, pero su rugido de muerte se oía a kilómetros. Los testigos hablaban de una explosión eterna, como un tren de carga infinito, un estruendo tan profundo que parecía brotar del mismísimo inframundo mientras avanzaba implacable. Aquella bestia de viento aniquilaba sin piedad cuanto encontraba a su paso. Cerca de las 9:15 de la noche, Mayfield divisaba su propia ejecución. Unas 10.000 almas aguardaban, ignorantes, en la ruta directa del coloso. Siendo el núcleo más poblado, Mayfield apenas tuvo unos agónicos minutos para reaccionar. Aullaban las sirenas mientras los boletines de emergencia saturaban cada frecuencia disponible. Era un viernes cualquiera de diciembre. Nadie imaginaba que el peligro fuera real. Otros simplemente fueron devorados por la vertiginosa velocidad con la que cargó la tormenta. A las 9:27, el monstruo desgarró el flanco sur de Mayfield. El impacto, de un nivel FE4 puro, volatilizó el centro neurálgico del pueblo. Muros centenarios de ladrillo se desmoronaron como si fuesen simples castillos de naipes. El emblemático juzgado de Graves County, orgullo de la zona, quedó reducido a ruinas. La torre del reloj se desplomó, y los templos locales acabaron siendo pura metralla. Cientos de hogares desaparecieron, arrancados de cuajo desde sus propios cimientos por el viento. La potencia fue tal que los árboles perdieron hasta la corteza antes de caer. Troncos quebrados al ras y coches volando por los aires como juguetes de plástico. Los proyectiles de acero volaron cientos de pies. Fue una carnicería material sin precedentes. Barrios enteros se volvieron irreconocibles, pero lo peor estaba por golpear un punto clave. El destino marcó la fábrica de velas situada en el sector este del municipio. El ojo del vórtice impactó de lleno aquel complejo. Una mole de dimensiones colosales. Sus 340.000 pies cuadrados fueron inútiles ante tal fuerza bruta. Soplos de 190 millas por hora reventaron los muros hacia el interior. El techo se hundió por completo y el acero estructural se retorció como mantequilla. En apenas un suspiro, la edificación entera se plegó sobre sus propios ocupantes. 110 empleados quedaron sepultados. Para muchos, el final fue una muerte súbita. Perecieron bajo toneladas de cascotes o mutilados por vigas que volaban a gran velocidad. Unos pocos afortunados quedaron atrapados, respirando apenas en pequeños huecos entre la ruina. Yacían bajo una mezcla infernal de hormigón, metal y motores, sumidos en la negrura absoluta. Aquel amasijo de hierro se transformó en la zona cero de esta tragedia humana. Un escenario de pesadilla que exigió una movilización de rescate sin precedentes históricos. Tras el paso del viento, sin luz y con las redes muertas, el caos era total. Los equipos de emergencia llegaron al lugar y de pronto percibieron quejidos bajo tierra. Eran súplicas de socorro que brotaban desde las entrañas del hormigón partido. Había gente con vida. Entonces se desató un despliegue de salvamento de proporciones titánicas. Un ejército de especialistas de Kentucky y regiones colindantes acudió a la llamada de auxilio. Entre maquinaria pesada y perros rastreadores, usaron sensores para detectar el más mínimo aliento. Los héroes anónimos perforaron la oscuridad, trabajando sin descanso hasta el alba siguiente. Retiraban cada pedazo de metal con mimo, rogando encontrar a alguien más con pulso. Se volvió una lucha frenética contra el cronómetro. Los heridos se desangraban bajo la fábrica. El auxilio médico era vital para unos, mientras otros aguardaban ilesos pero sepultados. Pasaron horas de terror en nichos asfixiantes, con el oxígeno agotándose por momentos. El día 11 de diciembre, tras 12 agónicas horas, algunos regresaron del más allá. Cada vida salvada fue un triunfo, aunque la sombra de la muerte era ya ineludible. La tragedia en la planta de velas se saldó finalmente con 8 trabajadores fallecidos. Hubo decenas de heridos graves,
Pero el rastro de sangre no terminaba en la fábrica. El casco histórico y los barrios de Mayfield eran ahora un desolador paisaje de guerra. Manzanas enteras de viviendas han quedado reducidas a simples escombros. Los servicios críticos, como agua, electricidad y gas natural, están colapsados. A mitad de diciembre, cientos pierden su hogar previo a Navidad. El golpe emocional de un tornado letal en plena festividad profundiza la herida. Nadie espera semejante infierno en pleno diciembre. Popularmente, estos fenómenos se asocian solo a primavera o verano. Sufrir tal violencia mientras se decora por Navidad resulta inconcebible. El caos fractura a los supervivientes. Tras arrasar Mayfield, continúa. La tormenta no cesa. Escapa por el noreste ganando terreno. Cruza Kentucky rural, manteniendo niveles de escala F3 o 4. Pequeños poblados y zonas agrícolas quedan bajo su yugo destructor. Eran casi las 10:15 de la noche en Beaver Dam. Por fin remite el ímpetu. A las 10:30 de la noche. Baja a categoría F1. Cerca de las 10:32. La pesadilla se desvanece cerca de Rough River Dam State Resort Park. El monstruo azotó la tierra durante 4 horas y 9 minutos. Recorrió 165.7 millas por 4 estados. De Arkansas a Kentucky, mantuvo una violencia de nivel F3 o escala F4 durante más de 120 millas. Tales estadísticas resultan simplemente incomprensibles. Es el rastro más extenso registrado en la historia estadounidense. Se equipara al gran tornado triestatal de 1925. Jamás se vio un tornado tan persistente en un mes de diciembre. Surgió cuando la meteorología dictaba que tal evento era imposible. El conteo final de víctimas asciende a 57 fallecidos, cientos de heridos y 23 muertes solo en la ciudad de Mayfield. Es la mayor tragedia en Kentucky desde 1890. La ruina se expandió por decenas de comunidades en su trayecto. En Case, Kentucky, las casas fueron arrancadas de cuajo. Dawson Springs sufrió otro embate distinto dentro del mismo brote. Barrios borrados por completo. Hubo más de 60 tornados esa noche. Entre tantos estados, el de los 4 estados fue el más mortífero. El servicio meteorológico registró daños extremos de nivel F4, destrucción total en Mayfield y todas las zonas colindantes. Casas sólidas fueron arrancadas de sus cimientos, sin dejar rastro. El suelo quedó pelado donde los vientos huracanados golpearon fuerte. La tierra desapareció, lanzando vehículos a más de un cuarto de milla. Árboles centenarios perdieron su corteza y todas sus ramas. Ingenieros estiman ráfagas de 185 millas por hora, o incluso 190, a juzgar por la magnitud del desastre. Se debate intensamente si el fenómeno alcanzó la categoría F5. Los expertos analizan las huellas. Algunos sostienen que la devastación, en ciertos puntos de Mayfield, con casas borradas del mapa, y la erosión del terreno, rozan niveles de F5. Empero, se mantiene el rango oficial de EF4. Los peritos constataron una devastación extrema. No alcanzó los indicadores de daño específicos para ser catalogado como un EF5, como cimientos de casas sólidas totalmente barridos, sin rastro de escombros en el lugar, o estructuras de hormigón armado con daños estructurales severos. Más allá del rango oficial, el tornado de los 4 estados se sitúa entre los fenómenos más destructivos y trascendentales del siglo XXI. Su trayectoria de 165,7 millas lo posiciona como uno de los rastreos más extensos en la historia de Estados Unidos. Solo un puñado de tornados documentados han logrado recorrer una distancia mayor. El récord sigue siendo del triestatal, con 219 millas de recorrido. No obstante, el de los 4 estados es comparable a otros hitos de largo trayecto. Su excepcionalidad radica en haber ocurrido en pleno diciembre, pulverizando cualquier registro previo de tornados invernales. El análisis meteorológico del suceso arrojó conclusiones sumamente valiosas sobre la formación de tornados violentos en invierno bajo condiciones críticas. Los factores clave fueron un flujo del sur inusualmente potente para la época, que arrastró humedad del Golfo al norte, sumado a una corriente en chorro agresiva, generando una cizalladura extrema e inestabilidad atmosférica atípica para diciembre. Tales condiciones crearon un escenario mucho más propio de un brote masivo de primavera que de un patrón climático habitual de fin de año. Los climatólogos advierten que estos eventos, aunque poco frecuentes, podrían normalizarse con el calentamiento global y la pérdida de límites estacionales. La catástrofe también expuso interrogantes críticos sobre preparación y respuesta, dudas razonables sobre la eficacia de la comunicación ante desastres. ¿Cómo convences a la población de tomar en serio una alerta de tornado en diciembre? ¿Cómo rompes el sesgo psicológico de que estos monstruos no aparecen en invierno? El Servicio Meteorológico
meteorológico y los equipos de emergencia emitieron alertas con antelación. Pese a los avisos tempranos, la reacción de la ciudadanía fue dispar. Algunos acataron las órdenes buscando refugio, logrando así salvar sus vidas. Otros las ignoraron, creyéndolas exageradas o imposibles por la fecha del calendario, con resultados fatales. El colapso de la fábrica de velas Mayfield desató un juicio feroz. Surgieron debates sobre por qué el turno de noche seguía operativo. Durante un brote de tornados, cuestionando si había refugios adecuados dentro del recinto, o si se impidió que los empleados se marcharan. tras activarse las alarmas. La investigación desveló una realidad compleja. Ciertos trabajadores denunciaron retenciones, mientras la gerencia lo negaba todo. Aseguraron que eran libres de irse. La carencia de un búnker interior seguro. En una nave de tales dimensiones, sentenció el destino cuando el tornado impactó. No había ni un solo rincón realmente seguro donde los obreros pudieran guarecerse. El incidente puso bajo la lupa la seguridad laboral durante fenómenos meteorológicos extremos, sobre todo en grandes complejos industriales. Para Mayfield y las zonas devastadas, la recuperación se mide en años. Las ayudas federales y los seguros mediaron, pero el daño fue profundo. Muchos carecían de cobertura. Al ocurrir a mediados de diciembre, las fiestas quedaron bajo la sombra de la pérdida. La Navidad de 2021 en Mayfield se vivió entre escombros y duelo. El impacto psicológico de aquel tornado devastador, irrumpiendo en plena festividad, multiplicó el dolor de forma atroz. Levantar Mayfield de sus cenizas ha resultado ser un camino extenuante. El comercio local resurge entre edificios nuevos y mudanzas forzosas. Los barrios se han alzado de nuevo, pero el vacío demográfico es evidente. El exilio fue la opción para quienes no soportaron regresar. El solar de la fábrica de velas, ahora yermo, es una cicatriz silenciosa. Monumentos honran a los caídos. Cada 10 de diciembre, el silencio se apodera del calendario. Para la ciencia del clima, este fenómeno marcó un hito histórico sin precedentes. Quedó probado. La furia de largo alcance no entiende de meses invernales. Basta una atmósfera precisa para que el caos se desate sin aviso. Desafió todo dogma sobre cuándo el peligro acecha realmente desde el cielo. Urge mantener la alerta constante, ignorando la falsa seguridad de las estaciones. Los analistas extrajeron lecciones vitales sobre la mecánica interna de tales vórtices, especialmente cómo un monstruo así sobrevive recorriendo distancias tan inhumanas. Es imposible no evocar aquel fatídico desastre de los 3 estados. Ambas bestias devoraron kilómetros, ignorando fronteras políticas en su avance destructivo. Surgieron de una alquimia atmosférica perfecta y letal. El rastro de desolación que dejaron en los pueblos fue absoluto. El reloj marcó la diferencia crucial. Aquel horror previo golpeó en marzo, bajo el guión meteorológico habitual. Pero este nuevo azote invernal rompió toda lógica temporal preestablecida. Ese factor vuelve al evento de los 4 estados algo más insólito. Exigió una alineación de fuerzas naturales extremadamente rara para manifestarse. 3 años después, el eco del 10 de diciembre de 2021 no cesa. El Servicio Meteorológico Nacional ya instruye a sus expertos con este caso. Se analiza como el ejemplo definitivo de la furia invernal extrema. Los cuerpos de emergencia han tenido que rediseñar sus protocolos de supervivencia, considerando ahora que la pesadilla puede emerger en cualquier momento del año. Las alertas ahora recalcan: el cielo no respeta el orden de los meses. El peligro ha dejado de ser una exclusividad de la primavera. Para la comunidad científica, esto abre interrogantes inquietantes sobre lo que vendrá. Con el calentamiento global, ¿serán estos brotes invernales nuestra nueva norma? ¿Estamos ante un cambio irreversible en los ciclos de la violencia climática? Aunque faltan datos, lo ocurrido en aquel diciembre de 2021 es revelador. Las fronteras temporales del riesgo parecen estarse diluyendo para siempre. Nuestra percepción del peligro estacional exige una transformación radical e inmediata. Aquel 10 de diciembre de 2021 dictó una lección sangrienta al país. Una enseñanza cuyo precio fue la vida de 57 personas. Estos gigantes de viento no rinden cuentas a calendarios. Diciembre oculta peligros de mayo. La prevención debe ser un estado permanente. Con 165.7 millas de recorrido, esa bestia vulneró 4 estados. Fueron 4 horas de devastación ininterrumpida y odio puro. Se consagra como la huella invernal más extensa jamás documentada por el hombre. Una de las anomalías más aterradoras de la historia estadounidense reciente. Fulminó todos los registros y destruyó cualquier certeza sobre los límites de la naturaleza. Cicatrizó con saña cada pueblo que halló a su paso. Nadie olvidará al monstruo que golpeó en plena Navidad. Su legado exige vigilancia eterna ante un clima más hostil. Su eco vibra más allá de las ruinas que dejó.